Hola, mi nombre es Catalina Suitenich, profesora de la asignatura Sucesiones, Polinomios y Matrices para la carrera Pedagogía, Matemáticas y Física de la Universidad La Serena. Hoy día vamos a realizar una clase de ejercicios con la materia de números complejos y algunas propiedades de los polinomios. Bueno, el ejercicio número 1 se trata de números complejos, determinar la parte imaginaria de una fracción y producto de complejos. Entonces vamos a comenzar desarrollando el primer complejo z elevado a 45. Bueno, como se puede observar, en este caso podemos escribirlo en la forma trigonométrica. Así es que nos quedaría, se sabe que el valor absoluto de z es la raíz de 1 más menos 1 al cuadrado, es decir, 2, raíz de 2. Por lo tanto, podemos escribir raíz de 2 por 1 partido por raíz de 2, menos i partido por raíz de 2, todo esto elevado a 45. Aquí esto corresponde a un ángulo que debemos determinar. Se observa que el coseno es positivo, el seno es negativo, por lo tanto estamos en el cuarto cuadrante. Así es que sería raíz de 2, el cis de 315 grados. Y esto elevado a 45. Entonces, por el teorema de Moivre, esto es raíz de 2 elevado a 45 por el cis de 315 multiplicado por 45. Bien, entonces vamos a tener que z elevado a 45 va a ser igual a 2 elevado a la 22 por raíz de 2. Y ese número es bastante grande, lo podemos hacer en la calculadora. Nos queda entonces un número como 14.175. Nuevamente en la calculadora podemos dividir este número por 360 para determinar el periodo. Y nos va a quedar aquí 202 a la 22, raíz de 2. Y este número resulta ser 39 por 360 más 135. Voy a poner así. De manera que esto es un múltiplo de 2pi. Luego nos queda solamente el resto, 135. Entonces sería 2 elevado a la 22, raíz de 2, cis de 135. Esto es, estamos en el segundo cuadrante, el coseno es negativo, el seno es positivo, así que queda 2 a la 22, raíz de 2, raíz de 2 medios, el coseno negativo, más el seno positivo. Así que simplificando nos va a quedar, aquí esto es 2, se simplifica, quedaría menos 2 a la 22 más i por 2 a la 22. Bien, hemos calculado entonces z elevado a 45. Ahora vamos a observar qué pasa con el ejercicio. Ahora vamos a calcular i elevado a 65. Se puede ver que 65 se escribe como 16 por 4 más 1. Esto quiere decir que la potencia se puede separar como i a la 4 elevado a 16 por i. Como i elevado a 4 es 1, entonces simplemente el resultado nos queda i. Ahora vamos a calcular la expresión imaginaria de z elevado a 45
i elevado a la 65 dividido por 1 menos w conjugado. Vamos a escribir de inmediato el complejo w conjugado, que consiste en cambiar el signo de la parte imaginaria. Bien, esto es lo que tenemos que calcular. Ya hemos calculado z elevado a 45 y también i elevado a 65. Así es que esto nos va a quedar imaginaria. Z a la 45 ya teníamos que era menos 2 elevado a 22 más i por 2 elevado a 22. Esto multiplicado por i a la 65, que era i, dividido por, aquí nos va a quedar entonces menos 1 más 3i. Esta es la expresión que debemos calcular. Podemos apreciar de inmediato que para hacer el cálculo más sencillo podemos multiplicar por 1 la expresión utilizando el conjugado del complejo 1 más 3i. Entonces multiplicamos el numerador por menos 1 menos 3i y también el denominador. Si ustedes se fijan, no estamos haciendo otra cosa que multiplicar por 1, es decir, la expresión va a quedar idéntica. Bien, al desarrollar nos va a quedar imaginaria. Vamos a multiplicar esto primero, y que nos va a quedar menos, esta parte va a quedar negativa, menos 2 elevado a 22, y esta también va a quedar negativa. Esto hay que multiplicarlo entonces por menos 1 menos 3i, y acá dividido entonces por este producto que es suma por diferencia, así que queda menos 1 al cuadrado menos 3i al cuadrado. Bueno, si observamos, aquí tenemos todos los signos negativos, podemos factorizar el negativo, de manera que toda la expresión va a quedar con signo más. Así que nos va a quedar menos 2 a la 22 por menos 1, veamos la parte real. Entonces vamos a escribirlo acá abajo. La parte real va a ser 2 elevado a 22, este producto. Luego acá multiplicamos, va a quedar signo más, pero como tenemos i cuadrado, va a quedar un signo negativo, menos 3 por 2 a la 22. Esa sería la parte real. Ahora la parte imaginaria se construye con este producto, va a quedar entonces más 2 elevado a 22 por 3, vamos a poner aquí 2 elevado a 22 por 3, y el otro factor con i va a ser este, que también va a quedar con signo positivo, más 2 elevado a 22. Esto ya habíamos puesto el i, dividido entonces por este producto que es 1 al cuadrado, 9 y cuadrado, con el signo más, va a quedar entonces positivo, simplemente queda 10. Veamos entonces que la parte imaginaria que nos interesa solamente es el coeficiente que acompaña a la i, es decir, sería 2 elevado a 22 por 3, más 2 elevado a 22 dividido por 10. Bueno, simplificando, factorizando lo necesario, 2 a la 22, factor de 3 más 1, dividido por 10, que es 2 por 5, entonces nos va a quedar, esto es 2 al cuadrado, 2 a la 24, 2 elevado a 23, simplificando, dividido por 5. Ese sería entonces el resultado para este ejercicio. Bien, este ejercicio consiste en encontrar la relación entre los coeficientes a y b del complejo z
De manera que al hacer la división z menos 1 dividido por z más 1 debe ser imaginario puro. Que W sea imaginario puro, vamos a ver qué significa. Entonces W imaginario puro significa la parte real del complejo debe ser 0. Entonces lo que vamos a tener que calcular es la parte real del complejo W. Para poder efectuar ese cálculo es indispensable tener escrito el complejo W en la forma A más BI. Entonces eso es lo que vamos a efectuar en este momento. W entonces nos dicen que es z menos 1 dividido por z más 1. Así que vamos a escribir nuestro complejo Z en la forma A más BI, dividido entonces por A más BI más 1. Podemos reunir la parte real con la parte imaginaria, así que nos va a quedar A menos 1, A menos 1 más BI, y el denominador análogamente va a ser A más 1 más BI. Bueno, para dividir complejo podemos utilizar entonces la idea de multiplicar por el conjugado del denominador, así que nos queda A menos 1 más BI multiplicado por A más 1 menos BI dividido por A más 1 más BI multiplicado por su conjugado menos BI. Con esto vamos a eliminar los denominadores. Entonces va a quedar la expresión A menos 1, A menos 1 por A más 1. Vamos a ver primero la parte real. La parte imaginaria queda menos BI cuadrado, es decir, queda más B cuadrado. La parte imaginaria va a ser I, entonces va a quedar menos B por A menos 1. Y acá queda más P por A más 1. Y el denominador va a quedar entonces A más 1 al cuadrado menos, queda aquí el producto, menos B cuadrado y cuadrado, con el I cuadrado va a quedar entonces más B cuadrado. Bien, vamos a observar la conclusión a la que hemos llegado para resolver el ejercicio, que decía que la parte real debe ser 0. Entonces no tenemos necesidad incluso de haber hecho este cálculo, porque solo requerimos de la parte real. Entonces la parte real de W debe ser 0. Pero la parte real entonces es A menos 1 por A más 1 más B cuadrado dividido por A más 1 al cuadrado más B cuadrado. Bueno, como nos interesa que sea 0 y es una fracción, solamente el numerador debe ser 0. Entonces nos va a quedar aquí que A cuadrado menos 1, esto es suma por diferencia, más B cuadrado debe ser 0, y si transformamos esta expresión y lo escribimos así, debe ser entonces eso lo que nos debe quedar. Esto geométricamente es una circunferencia de radio 1, centro 0 y radio 1, si queremos hacerlo también como una respuesta geométrica. Este ejercicio de polinomios es un ejercicio bastante sencillo, pero lo interesante que vamos a mostrar aquí que se puede resolver de dos maneras distintas. Habla de la divisibilidad por un factor lineal x más 2. Bueno, eso quiere decir que p de x entonces divisible por x más 2
significa que si dividimos p de x por x más 2, el resto es 0. Pero por el teorema del resto, es lo mismo que decir que p de menos 2 debe ser entonces 0. Lo que podemos hacer es evaluar el polinomio p de x en el valor menos 2. Lo que tendríamos, p de menos 2 sería menos 2 elevado a 5, menos 2 por menos 2 elevado al cubo, más a menos 2 al cuadrado más 1. Desarrollamos, entonces nos va a quedar 2 elevado a 5 es 32, como es exponente impar, con el signo menos va a quedar menos 32. 2 elevado al cubo es 8, como es impar va a quedar negativo, por lo tanto al multiplicar por negativo va a quedar positivo, 16. 2 menos 2 elevado al cuadrado es 4, más 4a más 1. Así que en definitiva nos va a quedar menos 16 más 1 sería 15, menos 15 más 4a. Y como sabemos que esto es 0, se concluye entonces que a toma el valor 15 cuartos. Esa es entonces la primera forma de enfrentar el ejercicio. La segunda manera podría ser efectuar realmente la división por x más 2 y como es un factor lineal de la forma x más 2, vamos a hacerlo por división sintética. Entonces vamos a escribir aquí la división sintética. Va a ser entonces división sintética. Así que debemos escribir todos los coeficientes del polinomio, empezando por el coeficiente supremo, que en este caso es 1, coeficiente de x a la cuarta es 0, coeficiente de x al cubo es menos 2, coeficiente de x a la cuarta es 0, coeficiente de x a la quinta, x a la cuarta, x cubo, coeficiente de x cuadrado es a, coeficiente de x es 0 y coeficiente independiente 1. Y estamos dividiendo entonces por menos 2. Así que nos queda, bajamos el coeficiente supremo, multiplicamos, menos 2, sumamos, menos 2, multiplicamos 4, sumamos 2, multiplicamos menos 4, sumamos, multiplicamos menos 2a, más 8, sumamos 8 menos 2a, multiplicamos menos 16 más 4a. Sumamos, queda menos 15 más 4a. Esto es el resto. Y entonces dijimos que para que sea divisible, el resto tiene que ser 0. Es decir, este resto es 0 y por lo tanto concluimos nuevamente que a debe tener el valor 15 cuartos de la misma forma que lo habíamos obtenido anteriormente. Este ejercicio plantea un polinomio de grado 5 y nos piden calcular todas sus raíces conociendo una de ellas que es compleja. Entonces, aquí vamos a utilizar un teorema que dice relación con un polinomio que pertenece a Rx. Es decir, un polinomio que tiene coeficientes reales. Cuando eso ocurre y se conoce una raíz, de inmediato se puede saber que la raíz, el conjugado, también es raíz. Entonces esto me va a implicar que 1 menos i conjugado es raíz de p de x. Ese es un teorema. Entonces esta información nos permite
permite ahora de inmediato conocer dos raíces del polinomio. Una posibilidad sería tomar el polinomio p de x y dividirlo con división sintética por 1 menos i. Pero como es un complejo, a veces las divisiones y multiplicaciones se pueden complicar un poco, de manera que lo más recomendable es trabajar con factores de coeficientes reales. Y eso se consigue utilizando el hecho que x menos 1 menos i tiene que ser un factor, pero también x menos 1 más i, que es el conjugado, también es factor. Bueno, la gracia de considerar estos dos factores es que al multiplicarlos se va a conseguir un factor cuadrático con coeficientes reales. Bueno, para efectuar esta multiplicación se puede simplificar bastante observando que esto se puede escribir como x menos 1, perdón, me adelanté, x menos 1 más i por x menos 1 menos i. Si se observa, aquí se tiene una suma por diferencia, el resultado es x menos 1 al cuadrado menos i cuadrado. Es decir, x cuadrado menos 2x más 1 menos i cuadrado más 1. Y de inmediato entonces tenemos el factor x cuadrado menos 2x más 2. Quiere decir que si yo divido el polinomio p de x por este factor, el resto debe ser 0. Vamos a efectuar esa división. A la quinta, menos x a la 4, menos 2x al cubo, más 4x cuadrado, menos 4 dividido por nuestro factor x cuadrado, menos 2x más 2. Para comenzar el algoritmo se busca un factor que multiplicado por x cuadrado me dé x a la quinta, eso es x al cubo. Multiplicamos x al cubo por cada uno, queda x a la quinta menos 2x4 más 2x3. Luego restamos. Entonces x a la quinta se va a simplificar, que es lo que buscábamos que ocurriera. Este va a quedar con signo más, luego nos va a quedar x a la 4, esto va a quedar con signo menos, menos 4x cubo. Bajamos los restantes y por lo tanto comenzamos nuevamente a efectuar el algoritmo. Ahora nos quedaría entonces más x cuadrado, así que sería x a la cuarta, x cuadrado por 2x, menos 2x al cubo, x cuadrado por 2, más 2x cuadrado. Nuevamente restamos, nos va a quedar entonces, simplifica, esto va a quedar con signo más, menos 2x al cubo, signo menos, más 2x cuadrado, menos 4. Repetimos nuevamente el algoritmo, nos queda entonces menos 2x, menos 2x por x cuadrado, menos 2x cubo, menos 2x por menos 2x, más 4x cuadrado, menos 2x por 2, menos 4x. Nuevamente restamos, nos queda entonces con signo menos, menos 2x cuadrado, esto va a quedar con signo más 4x y menos 4. Y ahora entonces multiplicamos menos 2 por x cuadrado, nos queda menos 2x cuadrado, más 4x, menos 4. Y entonces al restar se obtiene resto 0 como esperábamos que sucediera. Eso quiere decir entonces que nuestro polinomio p de x se ha factorizado como x cuadrado menos 2x más 2 por este polinomio cúbico x cubo más x cuadrado menos 2x menos 2. Lo que debemos hacer entonces
es buscar raíces de este polinomio cúbico. Bueno, ahora entonces vamos a utilizar otro mecanismo que nos permite hallar raíces y que son las posibles raíces racionales. Entonces vamos a buscar los divisores, en este caso esto es A0 y en este caso tenemos que A3 tiene el valor 1. Bien, el teorema dice lo siguiente: si usted tiene una raíz racional, entonces si P partido por Q es un racional raíz, vamos a llamar Q de X a este polinomio, raíz de Q de X, entonces el teorema dice que P tiene que ser un divisor de A0 y Q tiene que ser un divisor, en este caso, de A3. Bueno, A0 es 2, así que los posibles P partido por Q van a ser más menos 1 y más menos 2. Recordemos que A3 vale 1, luego sus divisores son más menos 1 y A0 vale 2, sus divisores son más menos 2 más menos 1. Haciendo las divisiones posibles nos quedan estos valores. Ahora, debiéramos probar, si el método aquí solamente es probar, método entonces no queda otra solución que probar. Entonces puede calcular Q de 1, en este caso vemos que Q de 1 es 1 más 1, menos 2, ¿cierto? Eso es menos 2, distinto de 0. Luego, 1 no es una raíz. Si realizamos Q de menos 1, vamos a ver que nos queda entonces menos 1, más 1, más 2, menos 2, eso es 0. Quiere decir entonces que menos 1 es raíz de Q de X. Ya hemos encontrado entonces una raíz. Lo que debemos hacer es entonces dividir Q de X por X más 1 para poder obtener la siguiente factorización. Vamos a hacer una división sintética. Entonces tenemos Q de X es X al cubo más X cuadrado menos 2X menos 2 y vamos a hacer división sintética utilizando la raíz menos 1. Así que nos va a quedar 1, 1, menos 2 y lo que vamos a hacer es dividir aquí por menos 1. Así que nos va a quedar 1, multiplicamos menos 1, 0, 0, menos 2, 2 y 0, que es el resto, ¿no? Así es que finalmente P de X, vamos a tener el primer factor, X cuadrado menos 2X más 2, luego viene este valor que quedó aquí, X más 1, por X cuadrado menos 2, que son los que se obtienen de acá. Bien, entonces aquí está fácil factorizar. Esto en general es una cuadrática que se podría resolver con la ecuación de segundo grado. Pero en este caso es bastante sencillo ver que esto es X menos raíz de 2 multiplicado por X más raíz de 2. Luego, la solución del ejercicio para sus raíces van a ser las siguientes. Entonces, ¿cuáles son mis raíces? 1 menos I, 1 más I, menos 1, raíz de 2, menos raíz de 2. Esas entonces serían la solución para este ejercicio. Bueno, este
ejercicio plantea una ecuación de grado 3 y pide encontrar las soluciones. Pero nos dan un dato adicional que habla que el producto de sus raíces es 1. Se podría pensar el ejercicio de la siguiente manera, es decir, p de x es un polinomio con coeficientes racionales y aplicar entonces la búsqueda de posibles raíces racionales. Sin embargo, este método no es el más adecuado porque si observamos los divisores de 3, es decir, si son p partido por q, entonces p tendría que dividir a 3 y q tendría que dividir a 12. Y al buscar todos los posibles, como ustedes pueden ver, son bastantes, entonces se puede perder bastante tiempo porque aquí tendríamos más menos 1, más menos 3. Y los divisores de 12, más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 4, más menos 6 y más menos 12. Construir entonces todas las posibilidades para p partido por q nos van a dar aquí, bueno, varios. Aquí habrían 6 y acá por lo menos son más, así que son 12 yo creo, un poco más. Más, 24 porque está el signo menos. Pero ese no es el método más adecuado porque podríamos perder mucho tiempo. Lo que debemos hacer es utilizar aquella condición que el producto de su raíz es 1. Para eso podemos usar el teorema que relaciona raíces y coeficientes. Entonces el teorema dice lo siguiente. Dice que si las raíces son, vamos a poner alfa, beta, gamma, las raíces son alfa, beta y gamma, sabemos que son 3 porque el polinomio tiene grado 3. Luego, por el teorema, ¿no es cierto?, fundamental del álgebra, serían 3 raíces. Lo que dice el teorema, entonces, que vincula raíces y coeficientes, que la suma alfa más beta más gamma tiene que ser igual al coeficiente de x a n menos 1, digamos, 37 dividido por 12 con el signo menos, por lo tanto va a quedar positivo. Luego dice que si usted hace los productos de a dos raíces, sin repetir, alfa beta más alfa gamma más beta gamma, le da el siguiente coeficiente, que sería en este caso 2, con el signo positivo. Y por último, si hace los productos de A3, alfa, beta, gamma, le va a dar el coeficiente siguiente, que es 3, pero ahora con signo menos, dividido por 12. Aquí queda un sistema de ecuaciones que tiene 3 incógnitas y 3 ecuaciones, pero cuidado, no se debe pensar que esto sirve para resolver, para buscar las raíces, porque se requiere una condición adicional, que es aquella que nos dieron, que el producto de dos raíces es 1. Vamos a suponer, da lo mismo porque es simétrico, si ustedes observan todas las ecuaciones son simétricas, entonces vamos a suponer que alfa por beta resulta ser 1. Si suponemos que alfa por beta es 1, inmediatamente vamos a obtener acá la condición sobre gamma. Eso va a implicar entonces alfa, beta, gamma, sabemos que es menos un cuarto, y como alfa, beta es 1, entonces vamos a tener inmediatamente que gamma vale menos un cuarto. Bueno, con esto ya tenemos resuelto el ejercicio, porque aquí hay 3 raíces y ya hemos encontrado una de ellas. ¿Se acuerdan cuando planteamos lo de las raíces racionales? Teníamos todas estas posibilidades. Bueno, claro, una de ellas era menos un cuarto. Entonces, para encontrar las otras 2 raíces que faltan, lo que vamos a hacer es hacer con división sintética, buscar una factorización. Entonces nos va a quedar 12 menos 37, 2, 3.
Y vamos a dividir acá entonces por menos un cuarto. Bajamos el 12, 12 por menos un cuarto, va a quedar menos 3, aquí nos va a quedar menos 40, multiplicado por un cuarto, va a quedar 10, aquí nos va a quedar 12, y acá nos va a quedar menos 3. Y por lo tanto, el resto es 0, como esperábamos que sucediera. Así que p de x se factoriza como x más un cuarto. Recuerden que el signo es x menos un cuarto. Y acá nos queda entonces 12x cuadrado menos 40x más 12. Bien, esto es una ecuación de segundo grado que antes de resolverla incluso podemos factorizar por 4. Así que podemos poner aquí 4, 3x cuadrado menos 10x más 3. Y para resolver aquí simplemente utilizamos la ecuación de segundo grado, que daría 10 más menos b cuadrado, que sería 100, menos 4 por 3, 12, por 3, 36, dividido por 6. Así que nos va a quedar x igual 10 más menos, esto es 64, raíz de 64, 8, dividido por 6, así que nos queda 18 dividido por 6, y el otro resultado es 2 dividido por 6. Bueno, simplificando, nos va a quedar un tercio, 3, nos queda 3, y acá nos va a quedar un tercio. Entonces, las raíces de este polinomio serían menos un cuarto, 3 y un tercio. Ahí están, entonces todas son racionales, es decir, todas salían de haber hecho las posibles, pero como dije antes, la cantidad de raíces era muy grande como para haber probado y haber tenido la suerte de encontrar rápidamente esas 3 raíces.